A continuación, se va a llevar a cabo la programación de la conexión de la aplicación web construida en Flask hacia la base de datos por medio del conector de MySQL. Para eso, voy a abrir el archivo contacto que se encuentra en templates. Este archivo contacto que se encuentra en templates contiene el formulario donde se guarda el nombre, el correo, el teléfono y el mensaje. Cuando el usuario presiona el botón enviar, la información se envía a la ruta enviar que se encuentra en app.py a través del método post. Bien, ahora abro el archivo app.py y me dirijo en este caso a la línea 22, que es donde se reciben los datos a través de la ruta enviar, y en la función enviar también se recibe la información de el nombre, correo, teléfono a través del método request. Esto lo vimos en la unidad número 2. Bien, ahora para poder utilizar el conector de MySQL, lo que tenemos que hacer básicamente primero es importar dicho conector. Entonces para eso me dirijo a la línea 1 de app.py y escribo import. Dejo un espacio y escribo mysql.conector para poder utilizar los diferentes métodos de esta herramienta. Luego, en la línea número 5, lo que voy a hacer es crear un diccionario de datos. En mi caso voy a ponerle este nombre, db-config igual, y entre llaves voy a colocar primero la clave, dos puntos y luego el valor. Así funciona el diccionario de datos en una estructura de datos. Entonces voy a colocar comillas simples y voy a colocar el primer valor, que sería el host, dos puntos, y también entre comillas simples el valor, que en este caso sería localhost porque es el servidor local la que estoy utilizando, coma, y a continuación voy a colocar los datos del usuario. Entonces escribo user y mi usuario de MySQL es root, coma, y a continuación voy a colocar el password y el password de MySQL, en mi caso es 1234, y por último database, y el nombre de la base de datos que voy a usar se llama programación 2 y listo. Ya tengo creada la estructura de datos para poderme conectar a MySQL. Bien, ahora en la línea 12 en adelante voy a crear una función para poder acceder a esos datos por medio del conector, y para eso escribo dev para decirle que es una función, coloco el nombre de la conexión, que sería conexión-db bd, abro y cierro paréntesis, dos puntos, y aquí adentro voy a colocar lo siguiente. Primero voy a escribir una variable con que sea en este caso fácil de entender de lo que va a almacenar. Yo le voy a llamar con símbolo de igual, accedo en este caso al conector mysql.conector punto, y le digo que voy a utilizar el método conectar, y para eso hago uso de los valores del diccionario de datos. Para poderlo usar requiero colocar dos asteriscos para no pasar toda la información, y a continuación coloco el nombre de la función, el nombre del diccionario de datos que se creó en la línea número 6 a la 11. Entonces repito, es diccionario de datos. Luego voy a retornar
la información de ese diccionario de datos que tiene la conexión. Entonces retorno con, y este valor tiene la conexión entre app.py y la base de datos. Más adelante lo voy a estar utilizando. Bien, ahora, ¿qué sigue a continuación? Lo que vamos a hacer ahora es irme a la ruta, enviar, y que es en la línea 32, y por cada ruta recordemos que hay una función. En mi caso le coloqué el mismo nombre, y aquí se están recibiendo los valores nombre, correo, teléfono, mensaje a través del método request, y se almacenan en variables que tienen el mismo nombre. Entonces nada más están recibiendo, no se ha hecho nada con esa información. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es acceder a los datos de la conexión de MySQL, y para eso voy a escribir con una nueva variable, le estoy dando el mismo nombre, es con igual, y coloco el nombre de la función que tengo acá arribita, es de la línea 13 a la 15, la cual habíamos dicho que tiene la conexión hacia MySQL. Entonces coloco ahí la información y van 2 puntos, no lleva 2 puntos, a ver, y presiono enter, y a continuación lo que voy a hacer es generar un cursor. Entonces, cursor, ¿qué es un cursor? Pues básicamente es como una especie de índice que permite recorrer las tablas de una base de datos. Entonces coloco en una variable que se llame cursor, que va a almacenar en este caso la información del conector que está en con, y accedo a método cursor, el cual me va a permitir ejecutar la consulta y ejecutar código SQL. Ahí ya lo tengo, el método cursor que está dentro de la conexión hacia la base de datos, y la almaceno en la variable cursor. Presiono enter, y a continuación voy a ejecutar ese cursor. ¿Cómo lo ejecuto? Entonces voy a colocar una palabra que se llame cursor otra vez, accedo a cursor, punto, le digo que voy a ejecutar la propiedad ejecutar, abro y cierro paréntesis, y aquí adentro voy a colocar la consulta en SQL, que en este caso es para poder insertar. Entonces coloco la palabra reservada insert, espacio, into, para decirle que voy a insertar en una tabla, el nombre de la tabla que se llama contacto, abro y cierro paréntesis, y aquí voy a colocar los campos que tiene la tabla contacto, que en este caso sería nombre, coma, correo, coma, teléfono, coma, mensaje. Y a continuación, después de los valores, iría la palabra reservada value, que en SQL irían los valores reales que se van a insertar. Aquí no voy a colocarlos, dado que estamos utilizando una programación distinta, y en lugar de eso voy a utilizar el comodín % S en minúsculas y el número de veces que tengo las columnas en la base de datos. Entonces son cuatro datos que se van a insertar: nombre, correo, teléfono y mensaje. Entonces serían 4 comodines, coma, %S, coma, %S, coma, %S. Aquí se puede más, y %S, y listo. A continuación, después de las comillas, coloco una coma y voy a ingresar ahora entre paréntesis los valores que se recibieron, que vienen del formulario, que es nombre, correo, teléfono y mensaje. Entonces, nombre, correo, teléfono y mensaje. Listo. Ahora bien,
ya tengo con esto la información para insertar de manera temporal. Para hacerlo de manera permanente, accedo a la variable con que tiene los datos de la conexión y utilizo la propiedad o el método commit, que significa guardar de forma permanente los datos. Y a continuación voy a cerrar el cursor y voy a cerrar la conexión. Entonces, cursor punto close para cerrarlo y luego con punto close para cerrar también. Esto con la finalidad de liberar recursos. Bien, ahora voy a generar una ruta en la siguiente línea que sería con arroba app.ruta y le voy a indicar el nombre de la ruta, que en este caso le voy a decir que la ruta se llame gracias, y por cada ruta pues básicamente tenemos que generar una función. En mi caso le voy a colocar el mismo nombre, gracias, y esa función va a retornar un valor. En mi caso le voy a decir que retorne un archivo HTML, entonces que sería una etiqueta H1, y ese H1 va a tener la información que dice gracias por contactarnos cuando los datos sean insertados en la base de datos. Entonces me voy a regresar a la línea número 45 y aquí voy a utilizar la propiedad return y le voy a decir que me retorne un redireccionamiento hacia la propiedad, hacia la vista gracias. Y aquí me hace falta también una función para que en este caso sea efectivo, que es el URL for. Este URL for es precisamente para redireccionar a la ruta. Aquí hay los detalles, a ver, es return, aquí va un espacio, return, redirect, entre paréntesis URL-for, gracias, y falta una comilla, perdón, un paréntesis, y listo. Pero tenemos tiempo. A ver, 45, aquí lleva un espacio. Aquí es return. A ver, aquí tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Return, espacio, redirect, para redireccionar entre paréntesis URL for, entre paréntesis gracias. Pues al parecer está bien. Vamos a ver por qué me maneja el error. Vamos a ver en la línea de arriba. Aquí me falta agregar las propiedades redirect y URL for para que ya no me saque el error. Ese era el error, por eso no me estaba reconociendo redirect y URL for. Bien, ahora vamos a probar lo que hicimos. Entonces voy a activar el entorno virtual con script /activate, luego ejecuto la aplicación con Python espacio app.py. Me va a montar el servidor, vamos a esperar a que lo haga. Ahí está, abro la URL, me redirige a la ruta principal, escribo formulario para que me redireccione a la ruta formulario, escribo datos ficticios, en este caso José, correo electrónico s@isna.edu, escribo un número de teléfono ficticio, escribo una duda, no entiendo la programación en Flask, y hago clic en enviar. Si todo funciona, me va a redirigir a la ruta gracias. Voy a darle clic en enviar y me marca un error. Me dice que la ruta gracias, hay un detalle, vamos a revisarlo, que me dice aquí en la terminal
Ruta gracias. Para corregir el error que salió cuando se dio clic en el botón enviar, que era relacionado con la ruta gracias. Entonces vamos a revisar aquí en la terminal. Aquí nos dice que es la línea 47. La línea 47. Aquí está el error. Falta la diagonal. Gracias. Faltaba la ruta, le faltaba la diagonal. Vamos a activar el entorno virtual con el comando script diagonal activate. Luego con el comando python espacio le doy el nombre del archivo, que sería .py. Para ejecutarlo presiono enter para que se monte el servidor. Ahí está. Hago clic en la URL 127.0.0.1.2.5000. Me abre la ruta principal. En la ruta principal, que en este caso sería la barra de herramientas, escribo formulario, que es la ruta que tiene el formulario, y me redirecciona hacia el formulario. Aquí voy a escribir los siguientes datos: nombre, Pedro, correo, pedro@gmail.com, número de teléfono, el que ven en pantalla. Escribe una duda, vamos a colocar esto: no entiendo la programación en Flax, y le voy a dar clic en el botón enviar. Si todo está correcto, me va a redirigir a la ruta gracias, que es donde teníamos el error porque le faltaba la diagonal, y la información se va a guardar en la base de datos. Entonces voy a hacer clic en enviar. Ahí está, me dice gracias por contactarnos. Me regreso al código. La ruta 40, en este caso en la línea 47 tengo la ruta gracias, y por cada ruta acuérdense que hay una función. En mi caso le nombro el mismo nombre que la ruta gracias, se llama la función, y este retorna un valor. En este caso retorna una etiqueta H1 encabezado a nivel 1 en HTML, que se llama gracias por contactarnos. Eso se realiza después de insertar los datos en la base de datos, y lo hace a través de la línea 45, que retorna en este caso la propiedad redirect, y que se apoya en URL for y nos lleva a la ruta gracias. Y ahora bien, vamos a irnos a MySQL, vamos a abrir la base de datos programación 2 y hacemos clic en la tabla contacto. Y como pueden observar aquí, se insertó el registro 4, que en este caso es lo que nosotros acabamos de llevar a cabo cuando guardamos la información. Entonces, esto quiere decir que la conexión entre app.py, que tiene la aplicación web, y la base de datos en MySQL se ha llevado correctamente a través del conector de Python de MySQL. Entonces, con esto terminamos esta parte del video.